Hola a todos, soy Gabriel. Y Corentín. Y hoy les vamos a hablar de algo. Hace bastante tiempo que vemos ese avión abandonado a la orilla del mar, que es bastante extraño. Entonces, ¿qué es? Hoy les vamos a hablar de eso. Música. Lo vemos mucho en redes, se volvió una estrella. ¿Qué es? ¿Un avión? ¿Un barco? ¿Cómo acabó abandonado en una playa? Pues, tuvimos curiosidad sobre él y realizamos nuestra propia investigación. Les contaremos sobre los ecranoplanos, un invento poco conocido que pudo revolucionar el mundo, pero hoy está abandonado. Música de... Este ecranoplano es parte de una familia creada por ingenieros en la Guerra Fría. Ahora, volvamos a los años 60. En ese momento, estábamos en plena carrera armamentista entre Estados Unidos y la URSS. Ingenieros soviéticos dirigidos por Rostislav Alekseyev querían crear un vehículo que uniera ventajas de aviones y barcos. Su objetivo era simple, crear una máquina capaz de desplazarse a muy alta velocidad justo sobre la superficie del agua, evitando así las minas submarinas y permaneciendo por debajo de la detección del radar. Trabajarán en un hidroavión diseñado para volar a gran velocidad sobre el agua. Y para realizar pruebas sobre las mejores formas finales a adoptar, se crean cientos de modelos a escala de 1 metro. El objetivo es probarlos de manera experimental, lanzándolos desde un tobogán en medio del agua. Y el más estable fue desarrollado. El primer prototipo funcional se llamó SM-1. En 1966, el KM, llamado Monstruo del Caspio, fue detectado por los servicios secretos de Estados Unidos en fotos satelitales. Y el modelo KM es clave, ya que es como el hermano mayor del que hoy les hablamos, que está abandonado en esta playa. El KM medía más de 90 metros de largo, tenía una envergadura de unos 40 metros y alcanzaba 500 kilómetros por hora transportando grandes cargas. Este monstruo, impulsado por 10 reactores, puede volar entre 3 y 14 metros por encima del nivel del mar e incluso puede navegar con olas de hasta 3 metros de altura, así que es realmente formidable. Al ver los videos de prueba de esta máquina, nos impactamos. Podemos decirlo de verdad, la máquina es completamente monstruosa, enorme y sinceramente es bastante innovadora porque realmente puede ir muy rápido y tiene bastantes ventajas, sobre todo cuando... Hoy, para transportar esas cargas, se requerirían transatlánticos o un C-300, el mayor avión militar de Estados Unidos. No sé, creo que es eso. Bueno, en el peor de los casos nos corregirán en los comentarios, pero era revolucionario en su época y es una locura que hoy en día ya no se hable para nada de este tipo de proyectos. Su gran limitación es que solo funciona en mar u océano, siendo inútil en tierra. Aunque ambicioso, este proyecto enfrentará varios desafíos. Las primeras pruebas revelaron problemas técnicos en cuanto a la estabilidad del aparato y su maniobrabilidad. En los 80 también surgieron otros ecranoplanos como el A-90 Orlionok, usado para transportar tropas y equipo militar. El Loon, que ven abandonado en la playa, es un ecranoplano con misiles de crucero para ataques rápidos. La creación de estas máquinas impactará el imaginario colectivo, pues son impresionantes. Es cierto que en esa época había bastantes países que debían estar asustados de ver llegar una revolución tecnológica con este modelo y que estuviera en manos de la URSS. En cambio, los países sin mar estaban tranquilos. En fin. Y a pesar de estas innovaciones, las dificultades técnicas y el alto costo que sufrió el ejército soviético van a ponerle un alto al programa. Ahora vamos a hablar un poco de la impresionante tecnología que hay alrededor de estos ecranoplanos. Básicamente, la invención de estos aparatos se basa en un principio aerodinámico que se llama el efecto suelo. Este efecto suelo se manifiesta en las aeronaves que vuelan muy cerca del suelo, y de hecho, el aire que queda atrapado entre las alas y el suelo va a aumentar la sustentación y va a reducir la resistencia. Por lo tanto, los aviones consumen mucho menos combustible y pueden volar más rápido. Así que, en otras palabras, usando este principio aerodinámico, los ecranoplanos literalmente flotaron por encima del suelo. Para entenderlo mejor, es un poco el mismo principio que los aerodeslizadores que podemos ver con las grandes hélices en la parte trasera, solo que en lugar de deslizarse sobre el agua, los ecranoplanos vuelan justo por encima sobre una especie de colchón de aire. Esta tecnología revolucionaria ofrece varias ventajas. En primer lugar, su velocidad. Los ecranoplanos superan la velocidad de los barcos tradicionales, alcanzando hasta 550 kilómetros por hora. Nunca he visto un barco a 550 kilómetros por hora. Sobre todo con cargas enormes, mientras que él sí podía llevarlas. Ah, claro. Pero también es mucho más eficiente en combustible, a pesar de que usa 10 reactores, sí, pero en realidad ese efecto de suelo reduce drásticamente su consumo de energía. Y como ya les dijimos, la última ventaja es su capacidad de carga. Puede transportar cargas realmente pesadas y a distancias muy largas.
Pero uno de los mayores problemas a los que se enfrentaron fue el diseño de las alas, ya que las alas no son para nada como las de un avión, que suelen ser largas y delgadas. Aquí tienen que ser cortas y anchas para maximizar ese efecto de suelo, y eso fue muy complicado de diseñar. Porque si no estuviera perfectamente bien hecho, la estabilidad en caso de vientos fuertes o grandes olas sería catastrófica. El aparato KM, que es el hermano mayor del Loon, va a servir como laboratorio volador para los científicos hasta 1980, fecha en la que se va a estrellar debido a un error de pilotaje. El alto costo de mantenimiento y las dificultades técnicas causaron el abandono del Loon, que quedó oxidándose en una base naval. La base naval de Kaspisk está a unos 100 kilómetros al norte de la frontera con Azerbaiyán. Este gigante de los mares, antes símbolo soviético, ahora es una reliquia olvidada en una base naval expuesta a los elementos. Y el proyecto queda definitivamente abandonado y en el olvido. Pero es hasta 30 años después, tras años de servicio y diferentes pruebas, que el Loon es remolcado fuera de la base naval para dirigirse a un museo. Pero nada va a salir como se esperaba. Efectivamente, 14 horas después de iniciar el trayecto, el ecranoplano va a quedar atascado en un banco de arena y desafortunadamente para él, bastante lejos de su destino final. Y además de eso, la construcción del museo al que estaba destinado no hace más que retrasarse. 2020, 2021, 2022, no se sabe qué le depara a este... Y volver a poner este ecranoplano en el agua para moverlo sería un presupuesto colosal. Y desafortunadamente nadie va a comprometerse a moverlo. El ecranoplano quedará aquí 5 meses entre la tierra y el mar, bloqueado y sin que nadie sepa qué hacer. Lamentablemente, el mar dañará el Loon, algo que nadie quería, por lo que se organizará una operación de rescate. La máquina será retirada del mar y llevada a 30 metros tierra adentro para evitar la corrosión. Así que está a salvo por ahora. Pero desde entonces, la máquina no se ha movido. Sigue en esa playa, completamente abandonada, esperando a que por fin construyan el museo, pero no tienen ninguna noticia. Desde entonces, el Loon ha ganado muchísima popularidad, como les dijimos en las redes sociales, y mucha gente viene a tomarse fotos frente a él. Realmente se ha convertido en una verdadera atracción turística, porque es algo increíble de ver, y de hecho, nos gustaría mucho ir ahí. ¿Pero por qué no vamos? Porque se necesitan 10,000 likes, ya lo dijimos. ¿10,000 likes en qué país es eso? Es en Rusia. Ah, sí, de acuerdo, genial. Y la verdad, yo tengo muchas ganas de ir. Así que si hay 10,000 likes, vamos a ver ese ecranoplano con nuestros propios ojos. Y entonces nos hacíamos la pregunta por qué esta máquina literalmente pudo haber revolucionado el transporte marítimo. Así que vamos a ver las aplicaciones que pudo haber tenido hoy en día. ¿Qué pudo haber reemplazado? ¿Para qué nos pudo haber servido en un... principio? Habría revolucionado completamente el transporte marítimo rápido. Imagínense un carguero o un portacontenedores capaz de viajar a velocidades cercanas a las de los aviones sin las limitaciones de las infraestructuras aeroportuarias. Ya sea en términos de tiempo, contaminación u otros aspectos, eso habría sido revolucionario. Esto podría usarse militarmente para operaciones marítimas rápidas y discretas, así como en rescates o vigilancia sin ser detectados por radar. Efectivamente, porque los ecranoplanos pueden llegar a zonas inaccesibles para los aviones o incluso para los barcos tradicionales, ofreciendo una capacidad única de intervención en caso de catástrofe natural, como inundaciones o terremotos. Aunque poco conocida y sin difusión en medios, varios países ya trabajan en esta tecnología y podrían desarrollarla en el futuro. Como por ejemplo informes que sugieren que el Pentágono invertiría bastante dinero para resucitar el proyecto. ¿Es cierto o falso? Realmente no se sabe con el Pentágono. Rusia continuaría invirtiendo en este proyecto de transporte civil y militar, sobre todo con el Shaika 2. Corea del Sur también estaría mostrando creciente interés por estos aparatos. En todo caso, aparentemente hay algunos países que están trabajando en esto para ver si es posible hacerlo un poco más estable, un poco más maniobrable y tener un uso real de estos ecranoplanos. Veremos qué nos depara el futuro, pero Espero entonces ver algún día el proyecto y que todo el mundo pueda usarlo, que sea algo común tener ecranoplanos por todos nuestros océanos. Sería una locura total. Ahora bien, es cierto que al combinar las ventajas de un barco y las ventajas de un avión, al final, te quedas con los inconvenientes de ambos. Y por eso creo que nunca lo veremos, lamentablemente. Estoy triste. Es triste decirlo, pero creo que nunca veremos este ecranoplano volar algún día. A menos que... no volar, pero a menos que vayamos al norte de Azerbaiyán. Eso, podríamos verlo nosotros mismos. Y eso sería muy, muy genial. Tal vez algún día podamos verlo con nuestros propios ojos. En todo caso, de verdad, este avión, barco, es simplemente impresionante. Nosotros realmente queríamos hablarles de esto porque es realmente un lugar abandonado que es muy mítico. Porque está ahí, completamente enorme, al borde de la playa. Y a nosotros nos pareció muy genial contarles sobre esto porque su historia es bastante interesante. Aunque pensábamos que nunca veríamos un ecranoplano volar, que eso quedaría como un avión abandonado para siempre al borde de la playa, pues resulta que hay proyectos muy serios que están empezando a surgir. Ya no solo hablamos del ecranoplano, esa máquina rusa que asustó a los estadounidenses, sino también de aviones navales que pronto usaremos. Quizá no conozcan Aqualine, pero están reviviendo este concepto. Actualmente están trabajando con el Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Alpine, utilizando tecnologías provenientes de la Fórmula 1, y eso está sucediendo en Francia. Ya trabajan en conceptos existentes, como muestra este video que compartieron.
Normalmente hacemos todo rodando, pero usamos la capacidad para proyectos comerciales fuera de F1 Projects. Sería un vehículo que estaría más bien adaptado al transporte de pasajeros y ya nos imaginamos poder hacer un viaje en este tipo de aparato. La sensación debe ser realmente increíble. Y los modelos que están en desarrollo podrían transportar entre 2 y 14 pasajeros, pero incluso se plantea la cuestión de desarrollar algunos modelos capaces de transportar hasta 300, un poco como los aviones comerciales. Así que, bueno, vamos a seguir esto muy de cerca y tal vez algún día nosotros o ustedes viajaremos en estos ecranoplanos. Eso es todo. Eso es todo por este monstruo del mar Caspio. Esperamos que les haya encantado esta historia. A nosotros nos fascinó. No duden en darle like si fue así, en suscribirse si quieren más contenido de este estilo. Y con eso, nos vemos la próxima semana. Fuimos Gabriel y Corentín. Adiós.